Buenos días, mi nombre es May Ferrer, soy española, de profesión tanatóloga y actualmente soy la presidenta de la Asociación de Duelo Animal. Kila ha sido y sigue siendo el gran amor de mi vida. Kila fue una perrita que vivió a mi lado durante 15 años. Cuando ella falleció, yo, iniciando mi duelo, tomé la decisión de hacer un camino de Santiago. Hay varios, el Camino de Santiago es muy popular en España y en Europa. Escogí hacer uno de los más largos. Fueron 2 meses casi de peregrinaje y muchos kilómetros porque yo quería visibilizar y naturalizar el duelo animal. La tanatología es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte. Por ejemplo, el sufrimiento psicológico que viene asociado cuando atravesamos una pérdida. También cuando recibimos un diagnóstico de enfermedad terminal y, por supuesto, el duelo. Entonces, ¿qué es un tanatólogo? Es aquel o aquella que cumple la función de acompañarte antes, durante y después de un proceso donde has experimentado una pérdida. El tanatólogo es el profesional que está académicamente capacitado y cumple esa función. ¿Dónde podemos encontrar un tanatólogo o una tanatóloga? Pues, por ejemplo, en los hospitales, en las unidades de cuidados paliativos. A veces encontramos espacios donde sí tienen este tipo de profesionales de la tanatología. También, por supuesto, profesionales en el sector ya privado o de manera particular que se ocupan principalmente de acompañar o ayudar a ofrecerte las herramientas y los recursos necesarios a la persona que está atravesando un duelo. La figura del tanatólogo es vital en la sociedad y es fundamental que todos los hospitales o todas las unidades de cuidados paliativos tuviéramos una figura como la del tanatólogo. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer un trabajo de acompañamiento en el proceso de morir, por ejemplo, o en el proceso de aceptación de una enfermedad terminal, así como acompañamos el proceso de nacimiento, ¿no? Cuando llegamos a la vida, es vital acompañar también en ese proceso de morir, de enfermedad y del posterior duelo, tanto como para la persona que recibe un diagnóstico que va a vivir su propio proceso de duelo, como la familia o los seres queridos que van a atravesar un duelo o este tipo de pérdida. Ahí es vital la figura del tanatólogo. Y el tanatólogo son las personas que se dedican a ofrecer la terapia de duelo. No es un psicólogo, sino que es una persona especializada en tanatología, que obviamente también puede ser psicólogo. Bien, para contestar esta pregunta, quiero empezar por la definición de la palabra duelo, que proviene del latín dolus y significa dolor. Académicamente, el proceso de duelo está definido como proceso de adaptación que atravesamos cuando ha ocurrido una pérdida que nos resulta significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el duelo no viene asociado a la especie o al tipo de pérdida, sino al vínculo con lo que hemos perdido. Quiero decir con esto que el duelo animal, o mal llamado duelo de mascotas, el duelo animal es un duelo por un ser querido, porque el duelo se vive desde dentro, es totalmente subjetivo. Y lo que ocurre es que se experimenta una pérdida física de un ser querido con el que hemos desarrollado, mientras el animal ha convivido con nosotros, un vínculo muy profundo. Y la profundidad del duelo, incluso podríamos hablar aquí de la complejidad del duelo, es directamente proporcional o está asociada a la profundidad del vínculo. A mayor vínculo tengo con un ser querido, mayor profundidad de proceso de duelo.
Entonces, la sociedad necesita entender que el duelo no entiende de especies, el duelo entiende de amor y de dolor. El duelo animal es un duelo en toda regla y es un duelo de un ser querido porque nuestros animales son miembros de nuestra familia. La sociedad no habla del duelo animal principalmente por dos factores. El primero de todos tiene que ver con una falta de educación y de información en general en materia del duelo y la muerte. Esto ocurre mucho en nuestra sociedad, en la sociedad occidental. Entonces, esto repercute en que no tenemos herramientas, básicamente porque no nos han enseñado, ¿no?, a gestionar las pérdidas y hablar abiertamente de ello. Tiene que ver también con el miedo, ¿no?, más importante de todos, que es inherente de la naturaleza del ser humano, que es el miedo a la muerte, ¿no?, que estas son cuestiones ya más psicológicas que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, por un lado está esa falta de educación en torno a todo lo que tiene que ver con la muerte. Luego, por otro lado, ocurre también que el duelo animal pertenece a lo que se llama a una categoría de duelo que se llama duelo desautorizado. El duelo desautorizado ha sido explicado por varios psicoanalistas hace varias décadas ya, y la definición principal de duelo desautorizado significa cuando el tipo de pérdida que estás experimentando no tiene un impacto real sobre el otro, entendiendo el otro como la sociedad o la persona que está enfrente de ti cuando le estás explicando tu proceso de duelo, ¿no? Entonces hay varios tipos de duelos desautorizados que no provocan un impacto en la sociedad, con lo cual esto contribuye a que el duelo pueda ser un poco más alargado en el tiempo o pueda asociarse con una complejidad, ¿no? Entonces, otros tipos de duelos desautorizados son, pues, por ejemplo, las pérdidas perinatales, gestacionales o neonatales, es decir, bueno, los abortos, y luego también las personas que sufren enfermedades largas degenerativas, es un duelo desautorizado, un duelo por un amante, un duelo por la expareja, también es un duelo desautorizado porque no está socialmente aceptado. Y luego, pues, los duelos por personas que son muy mayores, de edad muy avanzada, también es un duelo desautorizado. Y el duelo animal, pues, está dentro de esta categoría también. Es una pregunta que no se puede responder. El duelo por la pérdida de un ser querido es un proceso tan único y personal como tu propia huella dactilar. El proceso de duelo nos enseña la singularidad de cada persona, de cada ser humano. Lo que sí que puede influir para que un duelo sea más prolongado en el tiempo son factores como, por ejemplo, las circunstancias de la muerte, o si hay un componente traumático más elevado, ¿no?, en lo que ha sucedido, en cómo ha sucedido. Otro factor que influye de manera muy notable es si tienes una red de apoyo, tanto cercana como externa, ya sea la familia o la pareja o el entorno laboral, o si en su defecto cuentas con una red de apoyo externa, como bien puede ser un grupo de apoyo, ¿no?, que está formado principalmente por personas que también están pasando un proceso de duelo. Un duelo puede ser prolongado en el tiempo, lo que nos lleva a hablar de un duelo complicado debido a este tipo de factores, sobre todo, pues eso, componentes traumáticos, que en este caso sí es muy saludable contar con la ayuda profesional. Pero no hay tiempos establecidos en el duelo. Lo que sí es importante es hablar del espacio que le das para elaborar tu proceso. Bueno, en el duelo siempre se dice que mejor que un consejo, dame un abrazo. Y esto tiene que ver porque lo más importante cuando estamos atravesando un duelo es encontrar esa empatía, ese espacio de no juicio y ese sostén de la otra persona, ¿no? Entonces,
No se pueden dar consejos generales sobre el duelo porque, como explicaba antes, es un proceso muy individualizado, muy personal y único, pero sí que hay una serie de orientaciones. La más importante de todas es la expresión del duelo. No llevar en silencio el proceso de duelo. Es importante encontrar la manera de expresarlo, ya sea públicamente, ya sea hablando, conectar con las emociones, es una forma de expresar, buscar una red de apoyo externa si no la tenemos en el entorno más cercano. Otra orientación muy saludable también tiene que ver con la búsqueda de información, leer libros sobre duelo, pero bueno, una información que sea contrastada también, que sea académica, estudiar sobre duelo, formarse en duelo, ayuda muchísimo también en el proceso, porque te ayuda a comprender, ¿no?, varios aspectos de por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo. Pertenecer a un grupo de apoyo mutuo es vital, hace la gran diferencia también. Y bueno, en general, saber reconocer que cuando estamos en duelo hay una pérdida física significativa que nos conecta con el dolor, de la ausencia física de un ser querido, es muy importante permitirse sentir ese dolor y no resistirse a ello. Es la única manera de hacer un proceso de integración del ser querido para conectar con el amor, que el amor continúa porque el vínculo no desaparece, el vínculo con el ser querido se transforma, ¿no? Y en esto ya entraríamos en aspectos mucho más profundos. Pero sobre todo entender que el duelo duele, pero duele porque hay amor. Y el amor, sí que sabemos que no fallece jamás. Entonces, crear, por ejemplo, un espacio de recuerdo o un altar también es un factor muy saludable para una elaboración que sea más ligera, ¿no?, de nuestro proceso de duelo. Es muy importante conectar con ese amor y con la gratitud y sobre todo acudir a ayuda profesional para que te orienten, para que te guíen a elaborar este proceso. Bien, actualmente, además de acompañar en duelo de manera individual y personalizada, he creado un grupo de apoyo mutuo que es un grupo virtual formado por cientos de personas de muchos países, es de habla hispana, es totalmente gratuito y es un espacio de sostén y de no juicio y de libertad de expresión para todas las personas que están atravesando en estos momentos un duelo por su animal de compañía. He creado también recientemente la Asociación de Duelo Animal, que es la primera asociación formada por psicoterapeutas y tanatólogos, todos ellos profesionales del duelo, especializados a nivel académico, y entre todos creamos una red donde ofrecemos todos los recursos y todas las herramientas para ayudar, para acompañar a la persona que está atravesando un duelo por su animal.